Estamos en un programa de filología que dedicamos a lengua española. Vamos a hablar de la labor de Corominas, Joan Corominas, y la labor que realizó en el diccionario etimológico, que yo creo que se conoce por su nombre. ¿No es así, José Ramón? Yo creo que el Corominas se dice... Así es, vamos a hablar del Corominas, aunque esta vez vamos a hablar de el Joan Corominas y no del diccionario, aunque claro, saldrá el diccionario también en esta conversación. Bueno, quien me ha echado una mano es José Ramón Carriazo, que es profesor de lengua española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED. Gracias, bienvenido y un saludo, José Ramón Carriazo, profesor Carriazo. Muchas gracias a ti, Miguel. Y como invitada en este espacio tenemos a Daniela Soledad González. Profesora Soledad González, un saludo y muchas gracias por participar en este espacio. Un placer. Daniela Soledad González es profesora en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. También pertenece al CONICET, que es algo así como el CSIC, por abreviar aquí. Sí, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es el desarrollo de la sigla. O sea que muy parecido al nuestro, ¿no? Claro, sí, sí. Está en nuestra universidad, en la UNED, en una estancia de un mes, con una beca de movilidad docente de la Universidad de Cuyo, ¿verdad? Que ha venido a realizar una investigación y está trabajando en su tesis sobre lingüística, sobre metáfora. Sí, la tesis doctoral que ya se está cerrando es sobre metáfora conceptual. Lo que pasa es que el tema que hemos acordado en tratar hoy es precisamente sobre la labor ingente, yo creo, porque cuando se habla de la labor de un lexicógrafo parece que es alguien ahí que está escondido en un despacho, ¿verdad, José Ramón? Y que no trasciende hasta que luego se ve la obra hecha. Pero eso, el diccionario, cuando lo tenemos en la mano, se ve en las bibliotecas, en las librerías, pero yo creo que es una labor ingente y no sé si se da demasiado a conocer la labor de los lexicógrafos, de los lingüistas, y yo creo que es un buen medio este que tenemos en la UNED de radio de dar a conocer la labor de esos estudiosos, investigadores, y más el de Joan Corominas, que creo que no sé si está lo suficientemente divulgado. Estudiado imagino que sí, pero para expertos en lengua española o en lingüística, pero para el gran público, para los alumnos, a los que nos ceñimos ahora, yo creo que sería interesante abordar esa figura, ¿no? Sí, es una oportunidad. Lo has descrito muy bien, al lexicógrafo escondido en un despacho en el fin del mundo, porque es de lo que vamos a hablar. Joan Corominas, después de la Guerra Civil, tuvo que exiliarse por sus ideas políticas y se fue y se escondió y se dedicó durante 4 o 5 años a redactar el Diccionario Crítico Etimológico Español, que luego pasaría a ser el Diccionario Crítico Etimológico Español e Hispánico en 1980, y encontró refugio, encontró acogida en Argentina. Y por eso sugerí yo a Soledad, cuando la invitamos a que estuviese con nosotros en el Departamento de Lengua durante un mes, realizando investigaciones, que trabajase sobre este asunto, porque fue precisamente la Universidad de Cuyo, en Mendoza, en Argentina, la que pues acogió a Joan Corominas en este trance amargo de su carrera. Él, su vida está muy estudiada y es muy conocida, como tú dices, por los expertos, sobre todo por los expertos en catalanística, porque él, como romanista, nos lo va a decir también Daniela luego, Soledad, su intención era hacer un diccionario etimológico del catalán. Pero claro, al llegar a Argentina tuvo que cambiar su proyecto de vida y su proyecto de carrera intelectual porque no había materiales para continuar su labor de investigación de la etimología catalana, y decidió cambiar la etimología catalana por la etimología española, porque, pues ahora nos lo contará Soledad, los materiales que allí podía llegar pues le permitían hacer ese monumento que es el Diccionario Etimológico Español Crítico, pero no el Diccionario Etimológico Catalán, que él aplazó y finalmente sí que hizo cuando regresó a España en los años 70. Él, de Cuyo, marchó posteriormente a Chicago, y las labores de publicación del diccionario, que se publicó en España con muchos problemas,
precisamente por su condición de exiliado, expatriado después de la Guerra Civil, porque los que controlaban, digamos, el mundo editorial y académico, pues evidentemente no eran los expatriados en los años 50, que es cuando se publicó el diccionario, ¿no? En el año 54, 56. Posteriormente, ya con Corominas en España, en los años 70, el diccionario tuvo una revisión en profundidad con la asistencia de José Antonio Pascual, que es el diccionario que conocemos actualmente, el diccionario español e hispánico, publicado en los años 80, 1980, 1989, que luego en 2012, muy recientemente, ha visto por primera vez la edición en formato electrónico, en DVD, gracias a la labor del equipo de lexicografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido por Gloria Clavería, donde están incorporados pues, Margarita Freixas, Joan Turruella y bueno, pues todo el equipo de Gloria Clavería. Y ahí en Cataluña, en el año 2005, se editaron varios volúmenes patrocinados por la Fundación Joan Corominas, para conmemorar el centenario del nacimiento, ¿no? Joan Corominas nace en 1905, viene a Madrid a finales de los años 20 para realizar su tesis doctoral sobre toponomástica, es decir, sobre el estudio de los nombres de lugares en catalán. En esa época se estaba llevando a cabo la normalización de la lengua catalana, que había iniciado Pompeu Fabra con el Diccionario General de la Lengua Catalana y la reforma ortográfica, que ha estado vigente durante 100 años, hasta hace escasos 2 meses. Ha habido una reforma ortográfica del catalán, que esto es, quizá algunos de los oyentes no lo sepan, pero también los catalanes están acostumbrándose a quitar acentos, como tuvimos que hacer los castellano parlantes hace escasos años. Y faltaba, en los años 20, faltaba por hacer la normalización de los nombres propios de lugar. Eso que ahora nos llama tanto la atención de si decimos Gerona o decimos Girona, si decimos Lérida o decimos Lleida, eso estuvo bastante claro porque son capitales de provincia, pero eso había que llevarlo a la microtoponimia. Joan Corominas era un gran excursionista, un amante además del Pirineo, digamos un mochilero, un hippie avant la lettre, un gran amante de Cataluña, y se dedicó a la normalización de los nombres propios de las fuentes, de los caminos, de los pequeños valles del Pirineo. Imaginaos la investigación con su mochila, ¿no? Recopilando datos en documentos, la historia de los nombres propios para formalizar con E abierta, con E cerrada, con O abierta, con T al final, con C al final, todas estas cuestiones de toponimia menor. Sobre eso realizó sus primeras investigaciones en el Centro de Estudios Históricos que había fundado la Junta para Ampliación de Estudios y que dirigía Ramón Menéndez Pidal. El director de sus trabajos fue Américo Castro y fue asistente de Américo Castro, por ejemplo, en la publicación de los glosarios latín-español medievales, obra en la que, pues según Corominas, su intervención fue fundamental y no suficientemente reconocida por don Américo Castro, lo cual provocó pues un enfrentamiento que precisamente se solucionó en el exilio. En el exilio se volvieron a encontrar el maestro Américo Castro y el alumno Joan Corominas en circunstancias, o Juan Corominas hubiera dicho, ¿no? Américo Castro en circunstancias complicadas porque Corominas tuvo que salir de España durante la Guerra Civil, pues porque estaba en peligro no solo su carrera, evidentemente, que quedó truncada, sino también su propia vida. Y fue Argentina, ¿verdad, Soledad?, la que finalmente lo acogió. Y eso es lo que nos va a contar Soledad. Bueno, pues una introducción excelente, ¿no, Soledad? Sí, muy completa, no sé qué me queda por decir. No, yo creo que mucho, seguramente que sí. Bueno, justamente a donde fue a la universidad donde desarrollo mis tareas, en el instituto en que desarrollo mis tareas lo fundó él, así que bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, su llegada fue en 1939. Él tuvo que pasar por un campo de refugiados en un pueblo rosellonés y luego viajó a París. Allí se reunió con algunos familiares y, bueno, mientras Menéndez Pidal, Amado Alonso y Ricardo Rojas hacían gestiones para que pudiera ingresar en la Universidad Nacional de Cuyo, que había sido fundada recientemente en marzo de 1939, que inauguraba sus clases en agosto. Así que fueron
un momento de mucho trámite, y tuvieron que asegurarle al gobierno argentino que Corominas no profesaba ideas extremas y no tenía actividad política que se le pudiera recriminar. Así que, bueno, lograron su ingreso y, bueno, se embarcó con su familia a Mendoza, rumbo a Mendoza. Primero llegaron a Buenos Aires, ahí quedó parte de su familia y quedó su padre. Y luego Corominas con su esposa siguieron rumbo a Mendoza. Y al poco tiempo de llegar a Mendoza se enteró del fallecimiento de su padre, lo cual también en toda la coyuntura que estaba viviendo fue un golpe. Porque bueno, él quería mucho a su padre, lo admiraba, digamos, afectiva e intelectualmente. Incluso en el prólogo de su diccionario le llama padre del cuerpo y del espíritu, así que, bueno, efectivamente fue un golpe para él. En Mendoza va a permanecer desde 1939 a 1946, que es cuando marcha a Estados Unidos, y la actividad de él fue profesor de filología, y fundó el Instituto de Lingüística en el año 1940. A un año de estar ahí ya fundó el Instituto de Lingüística, que dirigió el primer tiempo, y una revista, Los Anales del Instituto de Lingüística, que fue la segunda revista de la universidad. Los Anales también él dirigió los 3 primeros números personalmente. Allí dio comienzo su diccionario, que como bien dijo José Ramón, el diccionario venía en cierto modo planteado para el catalán. Desde 1929 él ya estaba realizando sus encuestas y reuniendo datos de toponimia y onomástica catalana, y a la vez lo hacía paralelamente para el español, entonces pudo hacer uso de eso que ya venía trayendo, de los fondos que traía, y aprovechar para dedicarse ya al español, que era lo que iba a tener más a mano, porque ya en el fin del mundo iba a estar difícil conseguir datos del catalán. Hay una anécdota muy interesante, que es el primer libro de la biblioteca del Instituto de Lingüística, fue una aportación personal de Corominas, ¿no? Soledad. ¿Cuál? ¿El diccionario de la diccionario de la Real Academia? Sí. El libro catalogado número 1, el personal de Corominas que llegó con su equipaje. Perfecto, sí, porque de hecho tuvo que un poco armar en la biblioteca, estructurarla, hacer toda la revisión, ordenarla y traer mucho material, lo cual le costó mucho porque con las comunicaciones interrumpidas, por todo el tema de la situación política, le fue muy difícil. Se dedicó 2 meses a reestructurar la biblioteca central de la universidad. Le pidió un permiso al rector para dedicarse exclusivamente a eso. Lo realizó. Cuando vio que su labor estaba concluida, renunció. Le hizo todo un agradecimiento al rector, porque realmente la labor que llevó a cabo fue muy buena. También en ese tiempo publicó varios artículos sobre el español. Tengo algunos, está la revista De Spiritus, revista de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí publicó un artículo en 1940. Y también realizó algunas contribuciones al diario Los Andes entre 1940 y 1941 en una sección semanal que se llamaba Consultas del Lenguaje. Estos artículos los que he seleccionado yo, hablan sobre el tema me ha parecido más interesante, de la toponomástica cuyana y de los rasgos del español en Argentina. Bueno, el primer artículo que sale en el primer número de Los Anales es una conferencia que dio él titulada Rasgos semánticos nacionales. Y esta conferencia cuenta con un prólogo en el cual él resalta su labor fundadora, diciendo que esta revista, Los Anales, es una revista que está dando inicio a la tradición de divulgación científica en la Universidad Nacional de Cuyo, que es la segunda, pero sí la primera que se ha elaborado íntegramente en el seno de un instituto. Y, con sus palabras, él dice cómo prácticamente ha sido él el que ha reunido como hormiguita cada material que utilizó. En sus palabras dice así: la presente es la primera publicación científica de la universidad que se ha elaborado íntegramente en su seno. En uno de sus institutos ha sido redactada la mayor parte de su contenido y el resto aquí se ha traducido y anotado. Los materiales utilizados se han recogido por el instituto en el año y medio que lleva de existencia. Los libros adquiridos uno a uno, las papeletas escritas aquí desde la primera. En lo que él resalta de los rasgos semánticos, porque justamente la orientación de Los Anales en un principio es dedicarse más a los americanismos y a los argentinismos, desde una perspectiva más bien etimológica, también orientándolo a su diccionario que estaba preparando, es que él se pregunta, ¿no? ¿Qué rasgos tienen los argentinos que podamos
revisar en relación con otros pueblos. Dice que para el indoeuropeo, el pueblo original, se pudo reconstruir una forma de vida de acuerdo con el vocabulario que tenía disponible. Y esa forma de vida es la de un pueblo al este de Europa, en una región fría, más bien alejada del mar, aunque no tanto porque se conocía su existencia, había una palabra que lo designaba, y que estaba en la época de bronce. Por ejemplo, no está el término de hierro, y hay muchos términos para la labranza, o sea que era un pueblo que se dedicaba a eso. Dice que, por ejemplo, Grecia, de ese pueblo, tomó el término pontos, que significaba camino, para designar el mar, porque en realidad ese fue el verdadero camino para los griegos, distribuidos en las islas. Y los romanos llamaron pontos al puente, porque tenían el río Tíber. Para Argentina, él dice que el gran camino fue el océano. Así que él se refiere más que nada a la colonia primitiva, con dificultades de comunicación, con los indios dando vuelta por ahí, y dice que la gran novedad era recibir información del otro lado del océano. Así que, bueno, resalta muchos términos marinos, y muchos incluso pasaron a la toponomástica de lugares que no tienen mar, que no tienen agua, para designar, digamos, cuestiones terrestres. Así que, bueno, señala arribar, que significa llegar a un lugar, simplemente no llegar por agua. Y playa, el término playa, hoy en día lo utilizamos para referirnos a una playa de estacionamiento, por ejemplo, un lugar descampado donde se estacionan los autos. Aquí en Europa un aparcamiento, o claro, utilizando el anglicismo, un parking. ¿Un parking? La ¿Ahí playa. se dice playa? Exacto. Claro, bueno, playa de estacionamiento decimos nosotros. Ajá. En Mendoza, que no hay nada de mar alrededor. Está lejos, Mendoza está al lado de la Concagua, imaginémonos. Sí, las montañas ahí al lado. Bueno, de hecho, él se dedicó también a hacer andinismo y alpinismo, justamente porque se lo permitía el lugar. Ese término playa también ha derivado en otros, como lo usamos mucho, plato playo, que significa plano, o un lugar desplayado, ¿sí? Un lugar descampado. Otra cuestión que se puede resaltar es justamente, como fue andinista, que él formó parte de la Comisión de Divulgación Científica del Club Andinista de Mendoza. Y allí, dictó una conferencia llamada Toponimia Andina. Él llevó sus aficiones e intereses, la toponimia y el montañismo, el excursionismo de Giner de los Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza, que tiene que ver con el alpinismo francés y que los argentinos llaman andinismo. Lo desarrolló allí. También tuvo muchos contactos con la etnografía y el folclorismo argentino. Sí, estudió mucho esos temas. Tiene otro artículo que se llama Toponomástica Cuyana, en el cual analiza todos los topónimos más propios ya de Mendoza o de la región de Cuyo, que es Mendoza, San Juan y San Luis. Si quieren les comento ese artículo. Sí, claro, por favor. Por supuesto. Bien, lo que él señala es que si bien la toponimia cuyana y argentina en general es de origen español, tiene sus curiosidades. Una de ellas ya la señalamos, que es que toma muchos términos referidos al mar para denominar cuestiones terrestres. También señala que hay términos que no se utilizan en el habla cotidiana, pero que sí permanecen en los topónimos, como por ejemplo valle, ¿sí?, que es sustituido por quebrada, pero que pervive en nombres como Los Vallecitos, en Luján, eso es en Mendoza. Manantial, también existe en la toponimia, pero no lo usamos mucho, usamos fuente, otros términos. Perviven Alto de los Manantiales en Las Heras. Melocotón, nosotros decimos durazno. El nombre al Cerro del Melocotón, en Godoy Cruz, también en Mendoza. Y diminutivos en illo, nosotros hacemos el diminutivo en hito. Y hay muchísimos topónimos como Potrerillos, Paramillo, Plumerillo, Ranchillos, Hornillos, etcétera. Lo que vemos aquí es supervivencias de arcaísmos, digamos, palabras de la colonia que ya no se utilizan en la época republicana en Argentina, aunque a nosotros manantial o chiquillo nos suena, porque en España seguimos utilizando, aquí no son arcaísmos, pero que allí solo se conservan en la toponimia. La toponimia para Corominas era una manera de penetrar en la lengua antigua, de acercarse, en el caso de Europa, al indoeuropeo, al latín, en el caso de la península ibérica, y en el caso de Argentina, una manera de acercarse a la lengua de los primeros pobladores de la región, claro, que utilizaban manantial, utilizaban valle, aunque actualmente el valle se llama
Quebrada, ¿no? Quebrada. Cualquiera que haya escuchado a Atahualpa Yupanqui, que era de un poco Sí. más al norte, lo conoce por las letras de las canciones. Bien, vamos a ir terminando, ¿no, Miguel? ¿Cómo se recuerda hoy en día a Corominas, allí en la Universidad de Cuyo, Soledad? Bien, en la Universidad de Cuyo se hizo en el año 2008 un reconocimiento por el cual se impuso una placa con el nombre de Joan Corominas al Instituto de Lingüística, que se llamaba así, Instituto de Lingüística. La profesora Ramallo dio una conferencia en la cual lamentó que los argentinos muchas veces tenemos poca memoria y bueno, resaltó la figura de Corominas. También fue el doctor Philip Rásico de la Universidad de Nashville y él dio una conferencia de la cual he sacado muchos datos para hablar ahora. Bueno, resaltó la labor en Mendoza, sobre todo en lo que significó la fundación de todo este movimiento científico, el instituto, y también su labor en el Diccionario Crítico Etimológico Castellano. José Ramón Carriazo, nuestro profesor de lengua española que ha ideado este programa que estamos dedicando a la figura y a la obra de Joan Corominas, sobre todo a la labor que hizo como investigador del Diccionario Crítico Etimológico en Argentina, en Cuyo, de donde viene la profesora invitada que es Daniela Soledad González, que está de visita en nuestra universidad. Comentabas que luego la publicación se hizo cuando estaba ya en Estados Unidos. En Estados Unidos, efectivamente. Es muy posible que él hubiera podido publicar en Argentina el diccionario, pero él quería que el diccionario se publicase en España, en Europa, para que tuviese... En Europa estaban trabajando Barbour, los grandes lexicógrafos romanistas, entonces quizá haber publicado el diccionario... Él no lo quiso publicar tampoco en Estados Unidos, hubiera podido, en Chicago, que es donde él recaló, y él no quiso porque él creía que el diccionario iba a tener más repercusión si aparecía en Europa. Lo aceptó una editorial suiza, pero entonces tenía que reducirlo, y él no quería reducir el diccionario. Y finalmente fue la editorial Gredos, en Madrid, a pesar de varios informes negativos que desaconsejaban su publicación. Pero claro, podemos imaginar que estos informes anónimos, la famosa revisión por pares que ahora sufrimos tanto, los pares ciegos, que yo siempre digo, los pares ciegos son ciegos porque ellos no conocen mi nombre, pero no son invisibles. Yo, como evaluado, tengo derecho a saber quién es el que dice. Pero seguimos con esa costumbre de que los evaluadores ciegos e invisibles, porque el evaluado no puede conocer la identidad, en este caso, pues por razones políticas, año 52, año 54, a lo mejor no es la época más dura del franquismo, que viene quizá después del 56, con los acontecimientos que siguen a la muerte de Ortega y Gasset y la destitución del ministro Ruiz Jiménez. Digamos que la entrada de la policía en la universidad es en 1956, pero antes ya el régimen se cuidaba muy mucho de obstaculizar la publicación de obras de los... Pero finalmente se pudo sacar en Gredos y se pudo publicar en Europa, que era el deseo de Corominas. Bueno, esto ya es filología o lexicografía ficción, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el diccionario se hubiese publicado en la Argentina de Perón? Quizá la Argentina de Perón tampoco era el mejor. Recordemos que en 1946 Corominas va a Estados Unidos. En 1947 se rompe el bloqueo, acaba la primera etapa del franquismo, la etapa de la autarquía. El apoyo al eje Alemania-Italia se había diluido a partir de 1943, pero hasta la visita de doña Evita Perón en 1947, de la que se celebra este año el 70 aniversario. No sabemos si la reciente visita de Macri ¿Tiene algo que ver, tendrá algo que ver. Eso supone la ruptura del bloqueo, aparte de un cambio de estilo en la vestimenta de Carmen Polo. Antes veníamos hablando de cómo influyen las primeras damas argentinas en las primeras damas españolas. Bien, pues digamos que en 1946, ¿no? Cuando se manifiesta el apoyo de Perón a Franco, pues Corominas prefiere salir de Argentina. Entonces, todo esto de todas maneras no lo sabemos. Estamos hablando de la historia externa del diccionario, pero bueno, yo creo que la radio, ¿verdad, Miguel?, es para que podamos decir estas cosas que no podemos escribir. Comentarios, desde luego. Y es que además quiero agradecer esta idea tuya, José Ramón Carriazo, y desde luego la participación de nuestra profesora invitada, Daniela Soledad González,
González, que es profesora en la Universidad de Cuyo, profesora en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, y dentro del Instituto CONICET. ¿Lo digo bien? Sí, dentro del CONICET, sí. De CONICET. Bueno, yo creo que un mes de estancia que tiene aquí en la universidad va a ser poco para todo el conocimiento que nos trae, ¿no, José Ramón? Espero que vuelva en otras ocasiones y una cita también aquí delante de los micrófonos. Ojalá, ¿no? ojalá. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante porque además es verdad que vuelvo un poco al principio para cerrar como paréntesis la labor de lexicógrafos. Yo creo que no solamente los lingüistas, por supuesto reconocido, pero dentro de la lengua española, en la lingüística, dar un toque de atención sobre la labor de los diccionarios, de los que mueven esa cantidad ingente de conocimiento y son capaces de estructurarlo para que luego podamos disfrutarlo cualquier, yo creo, hablante que se acerca a un diccionario. Y la labor de Joan Corominas yo creo que es de quitarse el sombrero. Sí, además ahora que todo el mundo habla de Big Data, pues los diccionarios son el antecedente directo del Big Data. Entonces conviene calibrar el esfuerzo de estas personas que, como antes hablábamos, antes de comenzar la grabación, María Moliner, por ejemplo, ¿no? Son personas que trabajan en soledad, es el caso de Corominas o es el caso de María Moliner, y que consiguen sacar adelante obras absolutamente impresionantes que nos maravilla cómo pudieron, en circunstancias tan adversas como las de María Moliner o Corominas, llevar adelante, ¿no? En contra de su tiempo, de la ideología imperante, en contra del Estado y de la Segunda Guerra Mundial, en el otro lado del mundo o en la intimidad de su casa. Yo creo que es conveniente recordar, ¿no?, como parte de la memoria histórica, la labor de estos lexicógrafos solitarios. Sí, pues hago referencia al Diccionario Crítico Etimológico Español, ya llamado hispánico, ¿no? ¿Has dicho? Hispánico a partir de 1980, en la segunda edición. Pues muchas gracias a José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General, la Facultad de Filología de la UNED, y a nuestra profesora invitada, Daniela Soledad González, de la Universidad de Cuyo, Argentina, Mendoza. Bueno, muchas gracias, hasta una nueva ocasión. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Hasta Soledad. luego. Gracias.